Bienvenidos a Escucharte Cura, un espacio donde acompañamos a los pacientes y a los familiares en su camino contra el cáncer. Soy la doctora Marta Tercero, oncóloga, médico especialista en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hoy hablaremos uno de los temas más frecuentes y al mismo tiempo rodeados de mucha confusión, como es el cáncer de mama. Hay tantos mitos alrededor de esta enfermedad que muchas veces genera un miedo innecesario que retrasan el diagnóstico y la detección temprana del mismo. Para aclarar lo que es cierto y lo que no, hoy nos acompaña el doctor Oscar Ibarra. Él es especialista en ginecología oncológica y con él vamos a responder estas preguntas que muchos tienen, pero que pocos se atreven a realizar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Para mí es un gusto conversar con usted en este podcast, porque es un punto muy importante para nosotros poder dar información a nuestras pacientes y que queden claras de sus dudas, principalmente en estos temas tan relevantes para ellas. Sí, claro, porque estamos claros que el cáncer de mama es la causa de consulta más común tanto para los gineco-oncólogos como para los oncólogos médicos, ¿verdad? Y hay muchas pacientes que desconocen muchas cosas y por miedo dejan de hacer algo que les ayudaría a tener una detección temprana del cáncer o hacen cosas que no deben, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. En tu consulta, ¿qué podrías decirme cuáles son los mitos o las creencias más frecuentes de las pacientes? Sí, es normal que la paciente llegue con muchas dudas. Nosotros somos un medio dentro de los médicos donde las pacientes posiblemente ya tuvieron un primer contacto con un médico, ¿no? A veces no con tanta experiencia dentro de las pacientes con cáncer, pero cuando nos llega con nosotros es donde ellas esperan principalmente resolver todas sus dudas. Y dentro de esos interrogantes llevan mitos también, que al final de cuentas nosotros tenemos la obligación de hacerles ver la realidad de las cosas o descartar que en realidad sea algo significativo para ellas, ¿no? Uno de los principales es que el cáncer duele. En las pacientes principalmente ellas llevan con un mito de que, doctor, el cáncer a mí me dijeron en mi familia de que siempre duele y a mí no me duele absolutamente nada. Otra de las cosas que ellas manifiestan principalmente en que si, doctor, ya el cáncer, una vez que lo tengo, no tengo solución, me voy a morir en tantos meses, ¿cuántos meses me voy a morir? Entonces son todas esas cosas que vienen escuchando dentro de sus antepasados, de su familia, sus amigos, que vienen creándole ciertas incertidumbres en ellas, ¿no? Otra de las cosas que más preguntan las pacientes es, o tienen un mito de que un golpe puede ocasionar cáncer. Muchas pacientes relacionan un trauma que tuvieron en el pasado o relacionan que en el momento del trauma reciente, ya sea en los senos o cercano a los senos, aparece una lesión. Quizá la lesión ya existía y ese trauma la indujo a ella a que se hiciera una autodetección de la lesión. Pero no es cierto de que un trauma, un golpe, va a ocasionar un cáncer en el seno. Ese es un punto que hay que aclararle bien a las pacientes. Sí, y tocaba uno muy importante en el que decías de que toda paciente, que nosotros no somos, ¿verdad?, los primeros médicos que hacemos, porque no, generalmente no somos nosotros los que hacemos el diagnóstico. En el cáncer de mama muchas veces es el ginecólogo el que hace el diagnóstico y el que refiere al paciente, ya sea al oncólogo clínico o al gineco-oncólogo, ¿verdad? Entonces, muchas pacientes ya llegan con el diagnóstico y llegan donde nosotros para que nosotros les ofertemos un tratamiento. Y muchos llevan la idea de que ya tengo un diagnóstico de cáncer de mama, me voy a morir. Pero eso es bueno aclararle a las pacientes que cada caso es diferente, ¿verdad? Que entre más temprano se diagnostique, o sea, entre más chiquito esté el tumor de mama, mayores posibilidades de tratamiento existen, ¿verdad? Y con eso te voy a hacer una pregunta. Todas las pacientes piensan de que a la hora de tener un cáncer de mama, todas tienen que ir a una mastectomía completa. O sea, que todas en el 100% va a perder su mama. Sí, precisamente es un temor de las pacientes. Creo que es algo social, algo natural de la mujer, ¿no? El mantener su seno de una manera estéticamente aceptable llamémoslo de algún punto de vista, a su interior, ¿no? Como mujer. Y siempre es una duda importantísima. Doctor, yo tengo cáncer, voy a perder mi seno. Quizás no les impacte más el recibir un tratamiento sistémico que llamamos nosotros como la quimioterapia, o ese tratamiento ya sea bioral o endovenoso, pero sí les preocupa mucho perder el seno.
Hoy en la actualidad tenemos la oportunidad de contar con diferentes estrategias y técnicas quirúrgicas que hacen que la paciente pueda preservar su seno. Con el advenimiento de muchas terapias, también podemos garantizar que preservando el seno, podemos hacer el control del cáncer sin comprometer la estética de la paciente y con los resultados de sobrevida, que al final de cuentas pueden ser múltiples, pero es lo que nos interesa en las pacientes en la reaparición del cáncer, tal cual sea una mastectomía la realizada. Entonces, si bien es cierto, hay muchas pacientes que no van a ser candidatas a este tratamiento de preservar el seno, pero hoy en día la mayoría de las pacientes pueden ser candidatas a preservar su seno y no necesariamente llevarse a una mastectomía de inicio. Algo muy importante y relacionado a esto es que muchas pacientes piensan también de que porque su mamá o su abuelita tuvieron cáncer de mama, ellas obligatoriamente tienen cáncer de mama, van a tener o desarrollar un cáncer de mama. Es un mito también, pero sí puede ocurrir que un porcentaje de pacientes, incluso hasta el 20% de las pacientes en algunos grupos particulares, hasta el 25% de las pacientes, pues sí heredan un gen que puede ocasionar cáncer. Pero no es una regla 100%, ¿no? Sí, o sea, no significa que porque mi mamá y mi abuela tuvieron cáncer de mama, yo voy a tener cáncer de mama. Lo que como oncólogos tenemos que decirle a los pacientes es de que sí tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que una mujer que no tenga esos antecedentes familiares, que lo que nosotros les recomendamos es que tiene que hacer su autoexploración de mama mensual y que tiene que hacerse sus chequeos de prevención. O sea, toda mujer, independientemente si tenga antecedentes familiares o no de cáncer de mama, tiene que hacerse su chequeo. Y si tenés antecedentes familiares, pues con aún mayor razón tenés que hacerte estos chequeos para que te pueda diagnosticar la enfermedad en un tamaño pequeño del tumor en mama, ¿verdad? Y que también pueda ser candidata a una preservación de la mama. Sí. Otro mito es que las pacientes jóvenes piensan de que, es que yo tengo 35 años, entonces como yo tengo 35 años, yo ni siquiera me reviso, yo ni siquiera me toco, si miro alguna anormalidad en mi mama, si se puso la piel roja, si la piel parece naranja, o tengo alguna secreción, eso puede ser cualquier cosa menos cáncer de mama. ¿Esto es así o no? No, lamentablemente también hay un grupo importante de pacientes que pueden ser jóvenes, en estado premenopáusico, incluso menores de 40 años, que pueden tener un riesgo de desarrollar cáncer. El 20% de todas las pacientes con cáncer de mama son pacientes en edad fértil, o sea, en etapas premenopáusicas. Y estas pacientes, creo que hoy en la actualidad tenemos que tener claras dos cosas. La única estrategia y la única herramienta que nos ayuda a nosotros a poder, desde el hogar, poder identificar un tumor o una lesión en etapas tempranas, pues es la autodetección, la autoexploración de las mamas y pues en el caso desde el punto de vista de imágenes como herramienta, pues la mastografía en cualquiera de sus componentes. Es importante para nosotros dejar claro en las pacientes qué tan importante es para nosotros que se conozcan, que desde la etapa en adolescencia, que empiezan las curiosidades por conocer cómo son sus senos, cómo se van desarrollando. Muchas veces en algunos sitios, en algunos lugares lejanos, es muy difícil poder cultivarles todas las pacientes, de su cultura muy cerrada, ¿no? Pero es importante que las pacientes se conozcan desde que inicia su adolescencia, desarrollar sus glándulas mamarias, hasta que pues, ya llega con una cita especializada pues, para su revisión. Autodetección, todas las mujeres, pues pueden en un momento mejor, una semana después del ciclo menstrual. Posiblemente cuando ya desarrollen ya sus senos para una lactancia, embarazo y todo eso, pues ya hay que buscar atención especializada para una mejor exploración, porque si hay cambios que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Sí, hay cambios durante el embarazo, ¿verdad? Que tus mamas cambian, así como cambia tu cuerpo y que te puede hacer un poco más difícil identificar algo anormal, porque y peor si es tu primer embarazo, porque puedes pensar que es algo propio del embarazo. Entonces, de ahí la importancia también de, al momento de llegar a su chequeo ginecológico, ¿verdad? Por el embarazo, su chequeo obstétrico, que también se hacen los exámenes de mama, porque hay un gran porcentaje de pacientes de que ya hay ya hay una definición, ¿verdad?, de cáncer de mama asociado al embarazo, que es el cáncer que se diagnostica durante el embarazo o se puede diagnosticar en el puerperio, ¿verdad?, hasta un año después. Sí, todos los cambios que estén asociados a la modificación estructural de la glándula mamaria, pues genera un riesgo para la falta de identificación en etapas tempranas, así como la densidad mamaria y algunas características de algunas mamas que son de gran volumen o que se modifican en estos estados de embarazo,
pues también generan algún riesgo para que no se pueda identificar una lesión en el momento más temprano posible y pues pueda desarrollarse una enfermedad y a identificarla pues esté localmente avanzada. Sí, otro de los mitos bastante frecuentes es de que tenemos que las pacientes a veces no se quieren hacer la biopsia. O sea, tenemos o sea, se palparon un nódulo, se hicieron la mamografía, por mamografía tenemos una sospecha muy alta de que sea un cáncer de mama, que necesitamos hacer una biopsia para corroborar que es un cáncer de mama. Eso tenemos que decir a las pacientes. Te voy a hacer una pregunta como ginecólogo. Vos, aunque sea un tumor muy pequeño de mama, te va a poner un tumor de 2 centímetros sin biopsia, ¿te arriesgaría a operarla? No, creo que hoy es inaceptable desde el punto de vista oncológico hacer un tratamiento a una paciente que no tiene un diagnóstico histológico. Sí existen algunos mitos dentro de esto de que si la biopsia que si hay una aguja que traumatice el tumor, se me va a regar más, me va a afectar la piel, me va a afectar a la otra glándula, se me va a ir a otro lado del cuerpo. No, eso es un mito. O sea, la biopsia no tiene nada que ver con el proceso de extensión de la enfermedad. No es posible hacer un tratamiento oncológico sin conocer el comportamiento celular de los tumores. Entonces, hoy lo que venimos luchando es hacer la modificación del diagnóstico que antes se hacía con biopsia de aguja fina, con una jeringa normal, como cualquier inyectable, y hoy hacemos y utilizamos herramientas como la biopsia de aguja gruesa o de corte, que es la mejor herramienta para obtener un diagnóstico. Sí, eso también es importante, ¿verdad? Porque lo que generalmente se hacía antes es hacer una biopsia para el diagnóstico de cáncer de mama con una biopsia, una BAF, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos da muy poca información. Entonces podemos retrasar el tratamiento del paciente porque ¿se puede hacer el diagnóstico con una BAF? Sí se puede. El problema es de que tenemos poco tejido y a la hora que nosotros, el paciente lo valoremos multidisciplinariamente para decidir si va para una cirugía o va para un tratamiento, llamémoslo quimioterapia, antes de la cirugía, ahí sí vamos a necesitar tener más tejido para poder llegar a una mejor decisión. Sí. También te quería preguntar, desde el punto de vista científico, a veces es muy difícil decir que el cáncer de mama es consecuencia a algo en específico, ¿verdad? Eso también tenemos que dejárselo a los pacientes. Sí. Es muy difícil. Para que se dé un cáncer, y en especial un cáncer de mama, tienen que unirse muchas cosas. O sea, ¿cuáles serían los principales factores de riesgo que tenemos que dejar a las pacientes claros? Que sí hay evidencia de que tener estos factores de riesgo te aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sí, precisamente ese tema es muy importante porque yo siempre les digo a mis pacientes, dejemos de acumular factores que nos puedan generar un riesgo de alguna patología, independientemente de cáncer o de otra patología que están asociadas a ello. En este caso, el cáncer de mama, pues estamos claros que ya mencionamos un poco sobre lo genético. El factor hereditario es importante, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Un familiar de primer grado de consanguinidad, no de afinidad. Ahora, el primer grado estamos hablando de hermanos, hijos y madres y padres, ¿no? Con algún tipo de cáncer que está asociado a mutaciones como RCA, que es cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, principalmente, ¿no? Entonces, estas pacientes pues tienen algún riesgo una vez identificándoles si tienen mutación a este gen, ¿no? Otro de los factores, por decirlo de alguna manera importante, pues es la obesidad como estilo de vida. Lamentablemente el 67% de la población nicaragüense tiene un grado de sobrepeso y obesidad, más las mujeres que los hombres en relación, ¿no? Sin embargo, no dejan de tener un gran porcentaje de índice en cuanto a la obesidad. Los hombres también. El cáncer de mama puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Esa es otra cosa que tenemos que dejar claro, ¿verdad? Entonces, porque tenemos un diagnóstico, disculpa que te interrumpa, tenemos un diagnóstico tardío en el cáncer de mama en hombres. ¿Por qué? Porque se desconoce. Es cierto, es un porcentaje bajo, hablan algunos de un 1% de todos los cánceres de mama va a ser en hombres. El problema es que va a ser un diagnóstico más tardío, más avanzado. ¿Por qué? Porque culturalmente el hombre no se revisa, no se ve o no sabe que tiene una lesión y no sabe que puede tener un cáncer de mama. Llega muy tarde a la consulta o dice yo no, que me voy a ir a revisar, que me estén tocando la mama. Tenemos un diagnóstico tardío y tenemos una enfermedad más avanzada. Exacto. Sí, y en ese mismo contexto de la obesidad, pues nos genera muchos factores de riesgo y está incluido que nuestras pacientes con cáncer de mama hasta el 40% son obesas. Y es una relación íntimamente con el cáncer propiamente de mama, ¿no? Y ahí tengo que profundizar un poco que generalmente las pacientes jóvenes es donde vemos más obesidad.
Sí. Entonces, eso hay que dejarle bien claro, ¿verdad? O sea, que uno de lo que se ha visto más relacionado con cáncer de mama en mujeres jóvenes es la obesidad, aparte del antecedente genético. Y para complementar eso, cuando nosotros extraemos todas las pacientes con cáncer de mama y apartamos las que tienen obesidad con las que no tienen obesidad, lamentablemente el pronóstico empeora en estas pacientes con obesidad. Entonces la obesidad no debería estar ni antes, ni durante, ni después de un tratamiento de cáncer. Y algo importante, porque si bien no podemos cambiar nuestros antecedentes familiares, sí podemos cambiar la obesidad, el estilo de vida. Sí, exactamente. Apartando la obesidad también tenemos el tabaquismo, el alcohol, pues todo este estilo de vida que nos generan mayor riesgo para desarrollar un cáncer, pues hay que tomarlo en cuenta en la modificación del estilo de vida como factores de riesgo. Entonces dejemos de agregar principalmente estos factores de riesgo que pueden ser modificables en algún momento. Algunos que no son modificables y que tienen que ver más que todo con el estado hormonal de las pacientes, que hay pacientes que tienen una menarquia temprana y una menopausia tardía, pues también tienen mayor riesgo. Aquí hay pacientes que no dan lactancia materna o que son nulíparas también, pues tienen algún factor de riesgo para algún riesgo aumentado pues para cáncer de mama, y principalmente en aquellas que también utilizan algún tipo de método anticonceptivo. En esto hay que ser muy claro y no quiero dejar este tema en el aire, ¿no? Porque el uso anticonceptivo sí ha sido un tema de debate durante muchos años. Creo que a septiembre del 2025 todavía existen información encontrada sobre el riesgo, ¿no? Pero pues sí se ha visto que las pacientes que desarrollan cáncer de mama, pues generalmente la mayoría de ellas han utilizado algún método anticonceptivo prolongado, ¿no? Sí, y aquí quiero retomar lo que vos decías, ¿verdad? Porque hay mucha controversia con el uso de anticonceptivo. O sea, empezamos diciendo de que no solamente un factor el que va a intervenir en que vos desarrolles un cáncer, en este caso un cáncer de mama. Entonces, si vos, o sea, estás planificando con anticonceptivos orales, entonces tenés que buscar cómo disminuir los otros riesgos, tener que hacer un cambio en tu estilo de vida para prevenir cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Porque si la verdad es que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida necesitamos un método de planificación familiar. Sí. Y puede ser de que los anticonceptivos orales es el método que a esa mujer es el que más le convenga, el que más quiere, el que desee, y no porque me puede aumentar un riesgo para cáncer de mama, no lo voy a ocupar, sino que tengo que saber de que tienen que interferir otros factores de riesgo, y hay factores de riesgo en los que yo puedo modificar, que es lo que vos decías, o sea, el tabaco, el alcoholismo, la obesidad, y hacerse su autoexploración y su mamografía en general a partir de los 40 años. Sí, precisamente otro también, ahí vamos a incluir como estos tres temas que hemos tomado con la mamografía. Es un mito que la mamografía duele, es un mito que la mamografía da cáncer, y al final de cuentas viene siendo como un tema de las pacientes que a veces les toma tiempo de aceptar que la mamografía es el mejor estudio para una detección temprana. Hay muchas campañas, no sé si en algún momento te ha tocado revisarlo y verlo en las noticias, que la mamografía aquí, que la mamografía allá, que no es en realidad tan beneficiosa como se cree. Pero hoy en la actualidad, hasta esta fecha, pues es el único método que puede ayudarnos a detectar una lesión de manera temprana. Las radiaciones que emiten no tienen nada que ver con el desarrollo del cáncer. El factor de riesgo sería principalmente no hacértela y tener un periodo más allá de 2-3 años sin realizarse un estudio. La mamografía viene siendo una herramienta que es fácil de interpretar. En manos adecuadas se puede obtener mucha información y hacer diagnósticos tempranos. Sí, yo creo que tocaste uno de los temas, de los mitos que se relacionan a la mamografía. Uno, que duele, ya dijimos de verdad que no es así. Dos, que por tanta radiación, porque los pacientes te dicen, pero si ya me hice una mamografía hace 2 años, ¿por qué me tengo que volver a hacer una mamografía? O sea, esos son rayos X, y esos rayos X más bien me van a provocar un mayor riesgo para un cáncer. No, ¿verdad? Las dosis de radiación son muy pequeñas, que no te van a aumentar el riesgo de desarrollar otro cáncer. Otra de las cosas es de que mediante la mamografía yo me puedo hacer una autoexploración de mi mama, pero hay lesiones muy pequeñas que yo no las voy a lograr sentir. Y dijiste algo, cuando la mama es muy grande, cuando tengo mamas grandes, tengo mamas densas, o también estoy obesa, o sea, estoy en sobrepeso, va a ser más difícil que yo pueda detectar una lesión. O estoy en el embarazo, o estoy en la lactancia, no voy a detectar una lesión. Entonces, por eso es la importancia de hacerse la mamografía para poder detectar esas lesiones pequeñas que no las voy a poder
tocar. Así es. Y también incluyéndolo en este apartado de los factores de riesgo, uno de los mitos, y que a veces se trata de aclarar, es que todo bulto que me aparece en el seno es cáncer. Eso es un mito porque sí existen lesiones benignas en la mama que pueden ser palpables, pueden parecer cáncer, pero pues no lo son. Entonces, la realidad de las cosas es que tiene que tener una evaluación por un experto en el tema para poder definir si esta lesión tiene algún riesgo para cáncer. Porque sí hay lesiones benignas que nos generan riesgo para desarrollar cáncer, principalmente aquellas que tienen atipia, ¿no? La hiperplasia, el carcinoma lobulillar y todo este tipo de lesiones que pueden ser benignas en el momento, pero pues sí tienen que ser tratadas a tiempo, ¿no? Sí, de hecho es un tema que vamos a tener más adelante, ¿verdad? En el podcast, ya vamos a hacer un spoiler, ¿verdad? De que si es un tema importante, ¿verdad? Que si todas las lesiones en mama requieren biopsia, porque eso es lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, no todo bulto en mama es cáncer y tal vez no todas van a requerir biopsia, ¿verdad? Eso tiene que ser valorado por un médico especialista ya sea en una buena interpretación de la mamografía, principalmente por un radiólogo con algún estudio o especialista en mama, y una valoración por el ginecólogo, ¿me entiendes? O sea, el ginecólogo oncólogo cuando hay alguna duda, si se requiere tomar una biopsia, si no se requiere tomar una biopsia, o si es una lesión benigna o una lesión maligna. Por eso es la importancia de las pacientes, cuando tengan indicado una biopsia, si el médico te la indicó, es porque es necesaria, ¿verdad? No te va a hacer que el tumor crezca más, no se va a ir el tumor a otro sitio porque te hagan una biopsia. Sí. Bueno, yo creo que ya respondimos ahí, ¿verdad?, los miedos que tienen los pacientes a hacerse una mamografía. Hay que decir, ¿verdad?, que un medio no invasivo, ¿verdad?, que nos permite un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y nosotros como oncólogos siempre hacemos hincapié que no es lo mismo tratar un tumor de 2 centímetros a tratar un tumor que ya tiene el ganglio en axila o un tumor que ya se fue a otra parte del cuerpo, ¿verdad? Así es. Y nada más aclarar en este punto que un ultrasonido no sustituye a una mamografía en cuanto a la capacidad de detección de las lesiones más pequeñas y las lesiones premalignas, por decirlo así. Entonces, siempre es complementario, sí es de gran importancia para nosotros, pero no es el único estudio con el que nosotros podamos tomar una decisión, principalmente en pacientes que ya tienen el estado, o están en menopausia o son posmenopáusicos, ¿no? Exactamente, porque a veces vemos mucha publicidad engañosa, ¿verdad? De hacerte un ultrasonido, el ultrasonido puede reemplazar a la mamografía. Aquí estamos dejando claro que un ultrasonido de mama normal no te descarta que puedas tener una lesión que no se haya visto en un ultrasonido, que por mamografía sí la vamos a ver. Se clasifique mejor. Exactamente, ¿verdad? Porque nos puede dar, uno puede ser que no la veamos en el ultrasonido, o 2, puede ser que la mamografía nos dé mayor información para poder tomar una decisión, exacto, ¿verdad? Entonces, a las pacientes que les quede claro que un ultrasonido no reemplaza una mamografía, que como bien dijiste vos, es complementario a la mamografía, el ultrasonido. Bueno, yo creo que hemos hablado, ¿verdad?, de muchos mitos, ¿verdad? Yo creo que es un tema tan común el cáncer de mama que nunca terminaríamos de aclarar todos los mitos, ¿verdad? Pero hemos tocado los más importantes. ¿Cuál sería tu mensaje final para las pacientes y los familiares? Porque algunas veces también, como estamos en Nicaragua, ¿verdad? Lo que me refiero es de que somos muy paternalistas. Exactamente. Entonces, también es importante, por eso el podcast es para pacientes y familia, porque la familia influye mucho en las decisiones de los hijos, ¿verdad? Entonces, de los hijos, del papá, de la mamá, del hermano, o sea, del vecino, del primo, siempre, o sea, se busca un consejo. Entonces, ¿qué les dirías vos a los pacientes? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es, primero, clasificar la información que estamos recibiendo. No podemos dejarnos llevar a todo lo que nos dicen, incluso las redes, o lo que nos dicen alguna opinión de otra experiencia que tuvo cáncer, porque como bien decía al inicio, cada paciente y cada persona es diferente en cuanto a su desarrollo de la enfermedad. Y muchas veces nos llenamos en la cabeza de tanta información como paciente que incluso rechazamos la atención médica, ¿no? por muchos mitos. Entonces,
busquen atención especializada a las pacientes para poder establecer en qué grupo de riesgo están cada una de ellas, involucrar a los familiares, porque de alguna manera los familiares tienen que tener juegan un papel muy importante como responsables inmediatos del paciente para darle soporte psicológico y social, que es muy importante para nosotros. Y si podemos modificar como persona, no con algún tipo de cáncer, sino en general nuestros factores de riesgo, el modificar nuestro estilo de vida para dejar de acumular en la cajita de sorpresa todo este tipo de condiciones físicas, principalmente que nos puedan generar un riesgo, pues hagámoslo para poder evitar que en algún momento se desarrolle un cáncer. Y tratemos de hacer las cosas de la mejor manera. Es saludable mentalmente para una paciente a veces tener una segunda opinión, porque muchas veces da más tranquilidad, da más certeza que tu médico esté realmente en lo correcto y en el deseo que necesitamos como médico y como paciente, y poder tener un abordaje más completo, ¿no? Y nosotros pues tratamos de decirle a las pacientes de manera clara que cómo va a ser la evolución de la enfermedad y cómo son las fases de tratamiento. Entonces, nada más decirle que no le teman a la mamografía, que se autoexploren, que no todo el comportamiento del cáncer en las pacientes es igual. Puede ser incluso pacientes que tienen enfermedad muy extensa y tener un comportamiento muchísimo diferente y más favorable que el de pacientes que tienen un tumor muy pequeño, porque no depende a veces del tamaño, ¿no? Sí, es que el problema es que el cáncer de mama es tan heterogéneo, hay que Sí. dejárselo claro a los pacientes, es tan diferente, o sea que yo algunas veces les digo, o sea, podemos estar 10 mujeres, incluso podemos estar 10 mujeres con vos también ahí, porque también los hombres pueden tener cáncer de mama, podemos estar 11 personas ahí y los 11 vamos a tener un desenlace completamente diferente, vamos a requerir tratamientos probablemente diferentes. Así es. Unos van a recibir quimioterapia al inicio, otros al final, otros van en cirugía de inicio, otros van a radioterapia, otros no van a radioterapia. Entonces, el cáncer de mama es tan heterogéneo que el comportamiento va a ser diferente en cada persona. Así es. Y nada más pues finalizar y decirles pues que el cáncer no es igual a muerte. O sea, tenemos ahorita muchas opciones de tratamiento en el cual las pacientes prácticamente regresan a su vida normal, desarrollan su vida incluso familiar normal y no tendrían por qué tener ningún inconveniente. Sí, que lo que tienen que hacer, ¿verdad?, es buscar ayuda especializada, Exacto. ¿verdad? Y si quedaron con dudas, pues buscar una segunda opinión, hacer las preguntas que ellas necesiten, ¿verdad?, que se aclaren en la consulta para poder tomar la mejor decisión. La mejor decisión, así es. Ok, entonces hoy con el doctor Oscar Ibarra aprendimos que hablar claro puede salvar la vida. 3 ideas claves que nos llevamos el día de hoy es que, como decía el doctor, el cáncer de mama no siempre avisa. O sea, no necesariamente tengo que tener dolor para tener un cáncer de mama. Por eso la detención temprana es vital. Los mitos lo que hacen es generarnos miedo. O sea, ya decíamos que el miedo a hacerme una mamografía lo que va a generar es que no me la haga y que tenga un diagnóstico muy tardío de la enfermedad. La información nos da poder. Prevenir y revisarse a tiempo es un acto también de amor propio, ¿verdad? Sí. Gracias por escucharnos en Escucharte Cura. Si este episodio te ayudó a aclarar dudas que tenías, compártelo con mujeres y hombres que necesiten tener una información clara y confiable. En el próximo episodio hablaremos sobre planificación familiar en pacientes oncológicos, mitos y realidades con el doctor Oscar Ibarra, porque el conocimiento es también una forma de acompañarnos. Gracias.